Bien, tengo aquí con nosotros, está hoy, tengo la suerte de entrevistar a mi tocayo Jorge Poveda, que es investigador postdoctoral en la Misión Biológica de Galicia, CSIC, pero yo creo que él también es socio de Hablando de Ciencia, pero me gustaría que él se presentara. Jorge, cuando Bueno, quiera. en primer lugar, daros las gracias, dar las gracias a Hablando de Ciencia por darme la oportunidad de estar hoy aquí y darte las gracias a ti por ofrecerte y por estar ahí en esta charla o encuentro o entrevista. Soy Jorge Poveda, en la actualidad soy investigador postdoctoral de la Misión Biológica de Galicia, que es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es básicamente pues como la agrupación de centros de investigación que pertenecen al Estado. En concreto, el centro de investigación donde yo trabajo se centra en temas de agricultura, desde un punto de vista biológico. El grupo de investigación al que yo pertenezco trabaja con un grupo específico de cultivos que son muy típicos aquí en Galicia, que son las brásicas o las crucíferas. Dentro de este grupo de plantas se incluyen pues, el brócoli, la coliflor, el repollo, la colza, las coles de Bruselas. Y bueno, mediante diferentes aproximaciones, lo que pretende el grupo de investigación al que pertenezco es aumentar el cultivo de, de estas variedades y de estas especies vegetales. Y como digo, son muy típicas aquí en Galicia, pero yo que vengo de otra zona de España, pues no tengo acento gallego, yo que soy de Salamanca, pues no había visto tanto como hay aquí en Galicia. Y bueno, probablemente sean las plantas menos gustosas para los chavales, ¿no? Los chavales, habrá que hacer mucha divulgación sobre lo nutritivas que son y lo buenas que son, porque realmente quizás los más mayores son los que no queremos. También te gustan las plantas y los alimentos, ¿no? Digamos, hablas también sobre los alimentos. Sí, eso, al final son cosas que están relacionadas. Alimentos, plantas, por ejemplo, con lo que trabajo ahora mismo, que son brócoli, coliflor y todo esto, precisamente tengo una charla en Desgranando Ciencia que trata sobre eso, sobre por qué estos cultivos hay a mucha gente que no les saben bien. Es precisamente porque tienen un compuesto que se llama glucosinoatos. No voy a desvelar la charla, es mejor verla en Desgranando Ciencia, pero bueno, es por un compuesto determinado que hay gente que es capaz de percibir y hay otra gente que no tiene esa capacidad en la boca para percibirlo y entonces le sabe bien. Ajá. Bien, bueno, pues tendremos tiempo de volver. De hecho, vamos a empezar, si quieres, hablando de uno de ellos, ese libro de ¿Pero qué estamos comiendo? Háblanos de él. Precisamente es el último libro, ha salido publicado en agosto, en las últimas semanas de agosto, y en él intento de alguna forma desmentir alguno de los mitos que están totalmente establecidos en la sociedad, en el pensamiento de la gente, pues por pura cultura de toda la sociedad en general. Mitos como, por ejemplo, el tema de las vitaminas y el zumo, que yo creo que es cada vez algo que menos gente piensa, pero que todavía hay mucha gente que piensa que el zumo de naranja, si lo dejas al aire libre, pues se le van las vitaminas. Pues mitos de estos o curiosidades o aspectos que podemos pensar que son de una forma y realmente son de otra, de esos temas es de los que trata el libro. Ajá, no es un libro sobre nutrición, sino más bien de la composición, ¿no? De los alimentos. O de los... De curiosidades sobre los alimentos, pero desde un punto de vista científico. O sea, sí que es verdad que muchas veces habla de composición en alguno de los temas, por ejemplo, cuando hablo de, un ejemplo, los chicles, de por qué te lo puedes o no te lo puedes tragar, a la vez que te explico qué es un chicle realmente, de qué está formado, por qué los chicles sin azúcar saben dulces, también te cuento, o sea, te hablo un poco de la composición, pero realmente lo que te intento contar es qué es realmente un chicle y por qué te lo puedes o no te lo puedes tragar. Ajá, ese me interesa. Que un chico se tragó uno el otro día. Bien, ¿cuál sería tu mito favorito de este libro? ¿Sí? O curiosidad favorita. Es difícil elegir, pero hay un capítulo que es, yo lo llamo algo así como el secreto del sabor a vainilla o ahora mismo no recuerdo exactamente el título del capítulo, pero básicamente trata sobre el sabor vainilla.
el sabor vainilla puede tener 3 orígenes diferentes. El típico que todos nos viene a la mente, que es la planta, ¿no? La flor, la que te viene en el helado de vainilla, que te viene una foto de una flor, pero hay otros orígenes de este sabor. Hay un origen químico y hay otro origen que viene de una parte determinada de un animal, que no lo voy a desvelar porque bueno, es un poco spoiler del libro, pero que es realmente curioso. Yo creo que podría ser el capítulo que más me gusta por lo que se desvela, porque es algo que yo creo que nadie espera de dónde se obtiene ese sabor, de qué parte concreta, de qué animal se obtiene. Ajá, yo creo que muchas veces cuando comes algo, patatas fritas o helado, pienso que hacen algo al azar y le buscan después sabor. Porque a veces, tal, pues yo creo que hacen algo, saben, ¿a qué puede saber, no? Y al final no está sacado de ese sitio, ¿no? También hablas de las bebidas energéticas, ¿no? Sí. Un poco así. En el tema de las bebidas energéticas, lo que intento desmentir es un mito que también está pues muy establecido en la sociedad, que es la utilización de este tipo de bebidas deportivas cuando estás enfermo de gastroenteritis. Hay mucha gente que dice, pues a mí me viene bien, y realmente te cuento por qué hay una confusión con eso, con el tema de consumir lo que dice el médico, que es el suero oral, que se llama eso, una solución creada durante muchísimos años de investigación que tiene una composición determinada de sales minerales, aparte de bueno, los líquidos y otra serie de componentes, y por qué no tiene nada que ver con la composición que tienen estas bebidas. Mucha gente dice, no, si es lo mismo, pero sabe bien. Realmente no tienen nada que ver y hay una confusión y puede crear muchos problemas de salud el consumir una bebida que se llaman deportivas, no voy a decir el nombre, pero bueno, todos sabemos más o menos cuál es. Estas bebidas deportivas, ¿por qué tienen una similitud o por qué la gente las ha confundido con esta solución que se vende en farmacia, pero por qué no tiene nada que ver e incluso puede ser muy mala tomarla cuando estás enfermo de concretamente gastroenteritis? Ajá, sí. Y también comentas un poco los alimentos sin gluten o sin lactosa, que parece que es que le tienes que añadir la lactosa a la leche, ¿no? Sí, Cuando sin gluten, ha echado gluten, ¿no? bueno, hay muchas veces que vas al supermercado y encuentras agua sin gluten o cosas así que no tiene ningún sentido. Pues precisamente para estas confusiones o estos falsos mitos que hay en la sociedad, intento contar un poco qué es la lactosa, qué es el gluten y las patologías que van asociadas a ello, que es la intolerancia al gluten, que es la intolerancia a la lactosa, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, alergia a la leche. La alergia no es a la lactosa es un carbohidrato y la alergia es a proteínas, en este concreto sería la caseína. O sea, tú puedes tomar leche de cabra siendo alérgico a leche de vaca, porque eres alérgico a la leche de vaca. Y la leche de cabra y la leche de vaca ambas tienen lactosa, son cosas totalmente diferentes. Cuento también por qué evolutivamente el ser humano puede o no puede consumir leche, porque hay gente que cuando es adulta de repente surge esa intolerancia, que es muy interesante evolutivamente por qué surge todo esto. Realmente es para intentar no robar la leche a los niños de alguna forma. Y con respecto al gluten, pues más o menos trato lo mismo, cuento un poco las patologías relacionadas, porque es importante que aquella persona que es celíaca no siga consumiendo gluten, pero porque las personas que sí que pueden consumirlo, pues es importante que lo consuman, porque hay como una extraña moda de consumir sin gluten cuando realmente puedes consumir perfectamente con gluten si no tienes ninguna enfermedad asociada. Un poco cuento todos estos temas y también cuento desarrollos de investigación que en concreto se han elaborado, se han realizado en España, en concreto en la Universidad de Córdoba, ha desarrollado una línea transgénica de trigo sin gluten. O sea, en España, o sea, aquí al lado, como quien dice, los investigadores, en concreto la Universidad de Córdoba, han sido capaces de desarrollar, de alguna forma crear, bueno, esto entre comillas, una planta que produce trigo que no tiene gluten. Directamente a partir de ese trigo se podría elaborar pan sin gluten, directamente a partir de lo que ellos han desarrollado. Y eso se ha hecho en España. Que también yo lo veo muy importante lo de difundir lo que se hace en general en el mundo, pero también en nuestro país.
Sí, es cierto, es una asignatura pendiente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una tecnología como la de los transgénicos que está trayendo voces en contra por desconocimiento, ¿no? Porque realmente estamos consumiendo transgénicos todos los días y hay gente que no lo sabe, ¿no? Bien, entonces, este es el último, después, este es el que acaba de salir, digamos, ¿no? Está en venta en todos los puntos de venta online o en librerías, ¿no? También hay otro libro que se llama De grandes científicos, plantas y bichos, ¿no? Sí. Es una historia de divulgación científica. Cuéntanos un poco sobre él. Pues precisamente en la parte de plantas hablo precisamente sobre las plantas transgénicas. Y aquí voy a un poco a desmentir lo que acabas de decir para que veas que realmente es algo que piensa la gente en general. En España no consumimos transgénicos. Nada. En Europa en general, quiero decir, no consumimos transgénicos. No vas al supermercado y puedes comprar un tomate transgénico. Por supuesto que no. ¿Que consumimos transgénicos? De forma indirecta, sí. Si coges un billete de 5 euros de tu bolsillo, de 20 o de 500, el que tenga la suerte, están hechos todos con algodón. Y ese algodón es transgénico. Otra serie de compuestos, por ejemplo, el detergente tiene enzimas que son transgénicas, la insulina es transgénica, pero realmente en España, en Europa, no puedes ir al supermercado y comprar un tomate transgénico. Sí que se puede utilizar otro tipo de transgénicos, que por ejemplo es el maíz transgénico que se cultiva en España, es el único cultivo transgénico permitido en Europa y casi el 100% se cultiva entre Portugal y España, y en concreto el 98% en España y en la zona de Aragón principalmente. Ese maíz, que simplemente lo que tiene es una resistencia frente a unos insectos, sí que se consume en España, pero únicamente para ganado. Sí que es cierto que si se lo damos a las vacas, a los cerdos, luego lo vamos a consumir nosotros, pero directamente en Europa no está permitido. Eso está... al final hay opiniones al respecto, pero yo creo que es un error tremendo. Por ejemplo, el caso que acabo de poner del trigo sin gluten. Ese trigo sin gluten ha sido desarrollado por investigadores españoles que han sido sufragados con dinero público español, básicamente, o de Andalucía o dinero europeo, pero básicamente dinero que hemos puesto todos los contribuyentes que estamos alrededor. Al final, ¿quién se va a llevar ese beneficio? Ese trigo no se puede cultivar en España porque está prohibido en Europa. Al final ese trigo se lo van a vender a una empresa que sea de Estados Unidos o de Canadá y España va a terminar comprando el trigo que ellos mismos han pagado, lo van a terminar comprando esos países porque no se puede producir en Europa. Me imagino que eso cambiará. Pero volviendo al libro, que me he ido un poco por las ramas, trato varios temas y uno de estos pues es, por ejemplo, el de la transgénesis. ¿Qué es una planta transgénica? ¿Cómo se produce? Ejemplos de ello. Y también falsos mitos sobre ello. Por ejemplo, la sandía sin semillas. Seguro que todo el mundo compra una sandía sin semillas y lo primero que piensa es transgénica. Esto no tiene semillas porque es transgénica. Y realmente no tiene nada que ver. Se basa en la utilización de un compuesto que produce un cambio en una división celular cuando es semilla. Al final se cambia el número de cromosomas y pues tienes un fruto que no tiene semillas. Básicamente es como algún cruces un poco extraños para provocar cambios en los cromosomas, como sucede, por ejemplo, con la mula. La mula es el cruce de un burro y una yegua, al revés, dependiendo del sexo, pero bueno, al final es el cruce entre dos especies diferentes y surge un animal que es estéril, que tiene las características de uno y del otro, pero que al final es estéril por el número de cromosomas que tiene. Pues algo así es la sandía sin semillas. Sufre un cambio en el número de cromosomas y pues tienes una sandía estéril que no produce semillas, que es interesante para consumir, pero que bueno, no puedes reproducir esa planta. Si quieres sigo un poco hablando de otros capítulos sobre algo como sí, tú. por ejemplo, me llama la atención lo de los bichos, ¿no? Sí, el tema de los bichos, por ejemplo, cuento algo que estoy viviendo de primera mano ahora en Galicia. Yo cuando escribí este libro no lo había conocido personalmente, el tema de la avispa asiática, no sé si suenan otras zonas de España. En Salamanca, pues básicamente no hay, en Castilla y León ahora mismo está entrando por alguna zona, pero bueno, cuando yo escribí este libro, pues básicamente no había. Y realmente es un problema muy grande, y quiero decir muy grande porque es un insecto realmente grande. O sea, aquí la gente está más acostumbrada porque lleva ya unos años, pero verlo, como se puede ver ahora mismo en la calle si salgo,
impresiona bastante, porque además te pasa muy rápido y están continuamente volando y llama bastante la atención. Cuento un poco sobre este insecto, pero también cuento otras curiosidades sobre los insectos, como puede ser cómo hacen las luciérnagas para producir luz. Que es algo que muchas veces nos podemos preguntar cómo lo hacen y pues un poco cuento la reacción química que se produce en la parte concreta, por qué lo hacen. También es muy interesante saber exactamente por qué lo hacen, por reproducción, por alimentación, cuál es el fin, porque al final en la naturaleza todo tiene un fin. Otras curiosidades, como por ejemplo los insectos palo, que lo que hacen es dejarse consumir o dejar consumir sus huevos para ser de alguna forma movidos como si fueran semillas. Las hembras se dejan matar, se dejan consumir para que sus huevos sean, dicho un poco brusco, defecados por los pájaros en otro sitio y puedan pues estar en otra planta, pero se suicidan de alguna forma. Muy interesante. Este tomo, ese es el anteriormente. También tienes otro que se llama, a mí me llama la atención el nombre, porque es alguna de las más sorprendentes enfermedades causadas por pequeños organismos. Historia para no dormir. Sí, el título está un poco, un poco comercial, ¿no? Realmente, este libro se escribió en el año 2017 y yo creo que cuando tiene realmente relevancia ha sido, pues, en el año 2020 con todo lo que estamos viviendo. Quiere decir, cuando escribí este libro, en ningún momento pensaba en que iba a venir un coronavirus. Eso, pues, no se piensa. Pero sí que hay capítulos que tienen muchísima relación con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Hablo sobre muchísimas enfermedades, todas provocadas por microorganismos, ¿vale? Microorganismos o pequeños animales. Por ejemplo, hablo de parásitos como puede ser la tenia o de otros animales que pueden producir daños como puede ser la sanguijuela, pero aparte de eso, pues hablo ya de sobre todo microorganismos, de enfermedades que pueden estar muy de actualidad, como puede ser la gripe española. En el momento en el que yo, por ejemplo, escribí el libro y ese capítulo en concreto, realmente mucha gente no sabía lo que era gripe española. Nos suena de siempre porque, bueno, pues se oye, pero no sabíamos que realmente pues no era algo que fuera español como tal, sino que se le dio ese nombre por otra razón. Bueno, básicamente porque había una guerra mundial y España, como no estaba dentro, pues fue el único país que hizo publicaciones con respecto a esa enfermedad, porque era el único país que sus publicaciones en prensa no iban sobre la guerra, sino que podían ir sobre otras cosas. Y por eso se llama española, pero que, bueno, su origen está en Estados Unidos. Hablo también un capítulo sobre cómo el cuerpo es capaz de defenderse de los virus, que está también muy de actualidad, pero también hablo de otros virus. Por ejemplo, una curiosidad que a mí me surgió y escribí un capítulo sobre ello y que a lo mejor le surge a otras personas. Por ejemplo, ¿un mosquito puede transmitir el virus del SIDA, el VIH? Que decir, un mosquito te pica, coge sangre, va a otra persona, le vuelve a picar, coge sangre, hay una transmisión. Puede transmitir enfermedades, puede transmitir, por ejemplo, la malaria. Es un parásito que está dentro del mosquito y te lo transmite de una persona a otra. Pero realmente puede transmitir otras enfermedades como puede ser el virus del SIDA. Pues en un capítulo te digo si lo hace o no lo hace y por qué lo hace o por qué no lo hace. Claro, porque creo que es una de las preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿no? De si te pica un mosquito, te pegará algo, ¿no? Y sobre todo ahora, aquí en Andalucía, en Sevilla, se han vivido varios episodios de la fiebre del Nilo, que por lo visto sí no es tan raro, pero claro, siempre casos aislados durante el verano, ¿no? Una cosa que si nos llega a la prensa no se oye, no sé hasta qué punto crees que la divulgación con respecto a la prensa es distinta, ¿no? En cómo de una forma y otra. Yo creo que muchas veces la divulgación debe estar relacionada con los temas de actualidad, por ejemplo, la fiebre del Nilo. Bueno, pues por supuesto tiene que hacer una labor de divulgación científica una vez empieza a haber casos, pero también puede ser anterior, algo que el periodismo no puede ser. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de la fiebre del Nilo, pues no he tratado sobre el tema, ¿no? Pero hay otra enfermedad que está empezando a crecer un poco en España, que es la fiebre que transmiten en concreto las garrapatas, fiebre del IME que se llama, que es una bacteria,
y que realmente ahora está empezando como a haber más casos en diferentes zonas de España y que la divulgación puede ser anterior a todo esto. De alguna forma, puedes contar a la sociedad todo el riesgo que existen de estas enfermedades, que va a ir a más con el cambio climático, porque aumentar la temperatura en España lo que implica es que pues, vengan otros insectos, vengan otras enfermedades, otros animales que pueden transmitir enfermedades. Lo que puede hacer la divulgación es ir por delante y contar los posibles riesgos que existen. Porque al final el periodismo te lo va a contar en el momento, que no quiere decir que la divulgación no tenga que ir luego en paralela con el periodismo y contarte lo que va relacionado, pero yo creo que la ventaja que tiene es que puede ser anterior. Ajá. Y sobre esto mismo, y ahora que estamos hablando de bichos, ¿cómo planteas la resistencia a los distintos fármacos antibióticos que según nos están diciendo, pues cada vez es mayor y podamos tener un problema con ello? Al final, eso es un tema muy complicado y que si utilizamos continuamente, esto ocurre también en agricultura. Si utilizas continuamente por ejemplo, un pesticida químico continuamente a la misma enfermedad, pues al final, por simple evolución, surge pues, una célula, una bacteria que surge una resistencia simplemente por evolución. Esa bacteria, si ya es resistente, se va a dividir, se va a multiplicar y entonces vas a tener una población de bacterias resistentes. Esto es igual con los antibióticos. Si al final utilizamos de forma masiva, descontrolada, sin seguir las indicaciones, utilizamos continuamente antibióticos, al final surge en esa población de esa bacteria, como pues Escherichia coli, ¿no?, que produce enfermedades del tracto digestivo, surge una bacteria resistente a ese antibiótico simplemente porque estamos continuamente utilizándolos de forma descontrolada. Al final, esa bacteria, cuando ataque a una persona, pues con el antibiótico que estamos utilizando, pues va a ser imposible acabar con ella. Y al final vamos a terminar con toda la batería posible que tenemos ahora mismo de antibióticos y lo que surge son estas bacterias y estas enfermedades resistentes. La solución, lo primero es hacer las cosas como se debe hacer, pero no solo en humanos, quiero decir, al final tenemos el error de que siempre no haces el tratamiento bien como te dice el médico, tienes que tomar 20 pastillas y tú te tomas 10 o 15 o te tomas más incluso de las que tienes que tomar, pero muchas veces este problema está más relacionado con ganadería, una utilización masiva de vacunar de forma descontrolada y de tratar con medicamentos al ganado, bueno, a la ganadería convencional, pues al final lo que provoca pues, son este tipo de surgimiento de cepas que son resistentes y que, bueno, es muy difícil encontrar continuamente antibióticos que acaben con ellas, porque surgen más rápido estas células resistentes de lo que es posible investigar un nuevo compuesto que acabe con ellas. Bien. Y ya que estamos hablando, aunque en el libro no se trata, claro, porque el libro es anterior y no tenías la nave del tiempo para viajar, ahora que estás después, digamos que ya hemos vivido meses de confinamiento y otras cuestiones, ¿cómo ve un biólogo hablando sobre epidemias a médicos, a matemáticos, a políticos? Ve desde otra perspectiva. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves cuando alguien no habla de ADN ni ARN, sino que habla de porcentaje, de probabilidad, o cualquier otro tipo? ¿Cómo se ve eso? Pues realmente ha sido muy interesante ver todo esto, sobre todo, por ejemplo, la PCR, que ahora le suena a todo el mundo sabe lo que es una PCR, claro, al final es algo que pues sí que es bastante normal. También depende del trabajo de laboratorio que hagas, pero bueno, en mi caso particular, pues la PCR es una técnica de lo más normal que se utiliza a diario y ahora lo conoce todo el mundo. Pero sí que es verdad que muchas veces veías las noticias, veías cómo iba avanzando todo y ves, yo creo que el comportamiento en concreto de Simón ha sido ejemplar, es un comportamiento científico puro y duro, de no puedo asegurar nada, o sea, no afirma o desmiente nada si no está totalmente seguro. En ese sentido, yo creo que, tampoco sé muy bien de por quién estaba asesorado o de quién fuese, pero se ha comportado de una forma muy científica y muy como realmente nos hubiésemos comportado cualquiera del mundo un poco más científico, incluso del CSIC, en su situación. Es
es muy difícil afirmar 100% las cosas en ciencia y yo sé que la gente en una situación como la que hemos estado viviendo, pues lo que quiere es que le digas sí o sí qué es lo que pasa, sí o sí cuánta gente va a estar mañana infectada o cuánta gente va a fallecer en una semana o cuándo va a haber una vacuna. Y es que la ciencia, por desgracia o por suerte, bueno, depende cómo se vea, pues no es así. No es 100% segura y la biología dentro de eso, créeme que es todavía muchísimo peor porque lo que piensas que es, luego no es y bueno, es todo incluso radicalmente diferente a como te puedes imaginar. Entonces, hacer afirmaciones 100% en la situación que hemos estado viviendo, de desesperación de la gente, yo entiendo que se exijan cosas así, es muy difícil o prácticamente imposible. Como el desarrollo de la vacuna, lo de hoy para mañana, pues es imposible. Y ya que estamos hablando de enfermedades también y de la forma en que se transmiten, porque también hablas de distintas formas de transmisión, el éxito de algunas, háblame del éxito de algunas, por ejemplo, que vea, pues, yo qué sé, por el tipo de transmisión que sea o cómo se capacidad para infectar a gente. Pues, bueno, hablo de muchas que infectan a mucha gente, pero por ejemplo hay un capítulo muy en relación con lo que estás hablando, que es cuántas enfermedades esconde un beso. Y te explico una a una todas. A ver, esto es un poco también macabro y un poco... pero bueno, te cuento una a una todas y cada una de las enfermedades que te puede transmitir una persona a través de un beso. Incluso seguramente me deje alguna, pero realmente si lo lees y te pones a pensar y dices, madre mía, el riesgo que realmente puedes estar corriendo cada vez que das un beso, me refiero a un beso boca a boca, ¿vale? No un beso en la mejilla. Pero hay otras muchas enfermedades que tienen una transmisión enorme, como lo que hemos vivido. Quiero decir, bueno, hay casos, yo en el libro, por ejemplo, no hablo de otras pandemias, como puede ser lo que ocurrió de la gripe aviar y demás, pero sí que hablo, por ejemplo, de la peste. Y ocurrió un poco como ahora con el coronavirus. Al principio el coronavirus se decía que venía de unos animales, luego de otros. Al final va cambiando mucho. Pues esto en la Edad Media era todavía mucho peor. Bueno, la peste negra ha tenido varios momentos históricos, ¿no? Pero uno de ellos fue en la Edad Media. Y claro, saber exactamente de dónde venía, eso en ese momento era totalmente imposible. Y hubo pues muchísimas acusaciones a colectivos concretos, en concreto judíos, que se pensó que envenenaban los pozos y que por eso ocurría la enfermedad. Y realmente pues la enfermedad no tiene nada que ver con eso y es por la picadura de una pulga transmitida, bueno, de las ratas y demás. No tiene nada que ver con envenenar pozos o con brujería, que realmente muchas veces se asoció con eso. Pero que a día de hoy también incluso hay teorías macabras con respecto al coronavirus, que realmente ese comportamiento que ha habido hace un montón de años con otras enfermedades lo tenemos a día de hoy. O sea, que el pensamiento humano totalmente diferente a la realidad y a la evidencia científica, eso yo creo que va a existir siempre. Claro. Y quizás suerte en esta pandemia de que nadie ha dicho, ni por leyenda urbana ni nada, que por ejemplo los perros o los gatos o los animales domésticos transmitieran, porque habría una epidemia de perros muertos y tal, porque la gente de la histeria le llevaría, tienes razón. También, y enlazando también con la alimentación, hay algunas enfermedades en nuestro alimento, yo qué sé, el anisaki, no habla del anisaki, también incluso yo no sé si la forma de comer, de tener que cocinar, ¿no? Evita o no, aprendemos a cocinar o no para eso, ¿no? Para evitar estas enfermedades. Precisamente bueno, sí que es verdad, hablo del anisakis en el libro de las enfermedades y hablo de comer carne cruda en el libro de los alimentos. También tengo un capítulo sobre comer carne cruda de por qué tiene una serie de riesgos comer carne cruda, como puede ser, por ejemplo, el carpaccio o, bueno, una serie de alimentos que consumimos, bueno, que consume todo el mundo a día de hoy, ¿no? Pero que eso tiene una serie de riesgos y por qué por ejemplo, un león puede comer carne cruda, porque está comiendo carne cruda, o por qué un buitre puede comer carroña. Te explico por qué esos animales pueden comerlo y tienen menos riesgo y por qué nosotros tenemos más. Por ejemplo, en el caso de los leones, ¿por qué existe menos riesgo? Aparte de porque su sistema digestivo está preparado para ello, ¿vale? Que nosotros ahora mismo no lo tenemos preparado para un consumo excesivo de carne cruda, porque, bueno, hemos evolucionado para consumir carne cocinada, básicamente. Pero aparte de eso es porque el león
por poner un ejemplo, mata a la gacela y se come la carne de la gacela al momento. No existe un desarrollo de crecimiento bacteriano. Quiere decir, las enfermedades relacionadas con bacterias que pueden estar en la carne están en la carne de la gacela, pero si no le das tiempo a que esas bacterias crezcan, se reproduzcan y aumente su población, realmente no te hacen daño. En el caso de carne cruda en humanos, desde que muere la vaca, por ejemplo, hasta que tú consumes ese filete, ese carpaccio, pasa mucho tiempo y hará mucho tiempo, quiero decir, hay controles sanitarios, por supuesto, en la Unión Europea, seguimos una serie de normativas y todo está muy controlado, pero también se asume un riesgo, porque hay un tiempo y es un tiempo de desarrollo, de crecimiento de estos microorganismos que pueden ser perjudiciales. Claro, que supongo que ahora últimamente, con toda la normativa que hay, consumir carne cruda ahora no es lo mismo que hace unos años, ¿no? No, por supuesto que no. En temas de alimentación en Europa, vamos, son los controles, yo me atrevería a decir, del mundo los más, de alguna forma, rigurosos y exhaustivos. O sea, el alimento yo creo que más seguro que se puede consumir es dentro de la Unión Europea, porque básicamente todos los países seguimos la misma normativa. Hay algún país que puede cambiar algo, pero básicamente todos nos regimos por lo mismo y, a ver, pueden ocurrir cosas. Es más, hay momentos que ocurren cosas. Por ejemplo, hemos tenido la carne mechada, pueden ocurrir problemas dentro de la cadena alimentaria, pero no es normal y en Europa es muy difícil que ocurran estas cosas por los controles que se rigen. Y eso también pues, está relacionado con la carne cruda. Sigue una serie de controles, de análisis durante toda su vida, la vida de ese alimento, desde que se produce hasta que es consumido, y al final el riesgo es reducido, pero no cocinar un alimento tiene unos riesgos. Claro, claro. Como dices, en seguridad alimentaria, si tú tienes una partida y la localizas rápidamente y puedes retirarla, ¿no? Estás salvando vidas de alguna forma, ¿no? Y se consigue, creo yo que se consigue en ese sentido, claro. Bien, también tienes otro libro por ahí que habla un poco también como el de grandes científicos, ¿no? De bichos, plantas y vacunas, ¿no? También es un poco otra reunión de artículos tuyos. Sí, realmente ese fue el primero de todos, ¿vale? El primer libro de divulgación que escribí y es un poco un popurrí que trata sobre esos tres temas de bichos, tanto insectos como microorganismos, plantas y vacunas. Un poco intento relacionarlo todo, hacer un hilo conductor, aunque bueno, tampoco es muy fácil, pero bueno, intento hacerlo. Trato muchísimos temas, hablo sobre las arañas, sobre algunas especies de arañas que son capaces de arrancarse sus propias partes del cuerpo, incluso los intestinos, y dárselos de comer a sus crías mientras están vivas, o de arañas que son capaces de meterse en hormigueros, hacerse pasar por hormigas, escondiendo las patas para poder atacarlas cuando duermen. Bueno, diferentes historias de este tipo, curiosidades dentro del mundo de las plantas, como pueden ser los tumores vegetales, que muchas veces no pensamos que los tumores se puedan desarrollar en animales, que eso ocurre, o incluso en las plantas. En las plantas también desarrollan tumores. Plantas carnívoras. ¿Por qué surgen las plantas carnívoras? O sea, de repente no le da una planta por cerrar una hoja y empezar a alimentarse de moscas. Eso surge por algo. Eso surge por una necesidad de nutrientes en un momento determinado de unas plantas en un lugar. Necesitan nitrógeno, fósforo. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente alimentándose de animales. Otras curiosidades dentro de las plantas, como plantas parásitas. Siempre pensamos en parásitos como puede ser la tenia solitaria en humanos, pero no pensamos en que hay plantas parásitas, no quiero decir plantas parásitas de humanos, sino plantas parásitas de otras plantas. Y un ejemplo es el muérdago. El muérdago, muy famoso en Navidad, realmente no es que no sea una planta, es una planta, pero que se alimenta de otras plantas. Crece en los pinos, introduce sus raíces dentro de las raíces de los pinos y se alimenta de su propia savia. O sea, el muérdago no crece en el suelo y es capaz de hacer la fotosíntesis, pero bueno, no lo suficiente como para vivir. Se alimenta de un pino, en concreto lo ataca y consume sus nutrientes. También hablo un poco de algunos ejemplos de transgénicos, como puede ser el arroz dorado, que salva vidas en el mundo ahora mismo. En relación con ello, empiezo a hablar un poco de el desarrollo de vacunas gracias a la transgénesis, que son las vacunas comestibles, que es la posibilidad de que tú te comas un tomate,
que tenga una vacuna y te vacunes. Que eso existe, eso se desarrolla gracias a cultivos transgénicos. Y relaciono todo este tema de las vacunas, que ya fíjate, hablo en el primero de los libros, aunque luego es el segundo en el que hablo de enfermedades, pero en el primero hablo del tema de las vacunas y te cuento un poco cuál ha sido la historia, que ahora está muy, muy a día del tema de las vacunas, pero en ese momento, bueno, eso creo que ese libro es del año 2017. Te cuento un poco, pues, el origen, cómo surgieron las primeras vacunas, cómo surgen, cómo se descubrieron, cómo se crearon. La primera vacunación masiva que hubo en el mundo, que fue llevada a cabo por Balmis, que era un médico español. En concreto fue por vacunar contra la viruela en lo que era ese momento, pues, todo el Imperio Español. Digo que vacunó no solo en España, sino en América. En ese momento todavía pertenecía al Imperio Español, Filipinas, incluso se metió en las colonias portuguesas en China, como Macao. O sea, hizo una vacunación masiva mundial contra la viruela. Y para ello utilizó, y es algo muy curioso, a la vez que un poco macabro, utilizó niños huérfanos para poder transportar la vacuna por todo el mundo. Es decir, desde aquí de España se llevó una serie de niños que habían sido infectados con, bueno, la viruela, una viruela que no era dañina, ¿vale? Y gracias a eso, pues fue utilizando a esos niños, reinfectándolos, cogiendo nuevos niños a donde iba, y fue la forma de vacunar a todos. Es una forma un poco triste de hacerlo, pero bueno, también gracias a eso se hizo la primera vacunación masiva contra una enfermedad muy problemática. Y por último termino el libro con un ejemplo de vacunación que para mí es de los más importantes y de los más bonitos, que ahora a lo mejor pues, se sabe un poco más, bueno, se habla un poco más de ello en la actualidad, pero es la vacuna contra la polio. Fue desarrollada por dos investigadores, Salk y Sabin. En concreto, Salk desarrolló la primera, que era intramuscular, ¿vale?, por inyección, y luego Sabin desarrolló una variante que era ya la que se utiliza a día de hoy, que es oral, ¿vale?, por unas gotas. Pero a mí lo que me parece muy curioso es lo que hizo Salk, porque era una vacuna totalmente necesaria, como puede ser a día de hoy la del coronavirus. O sea, causaba muchísimos problemas. En España ha habido endemismos de la polio, por ejemplo, en zonas como Extremadura. A día de hoy todavía hay gente que ha sido afectada y que tiene, pues, paralizadas diferentes partes del cuerpo debido a que cuando eran niños fueron afectados por este virus. Pues Salk, cuando descubrió esta vacuna, la pudo patentar. La pudo patentar y nunca se planteó eso. Es más, no lo hizo, no patentó. Y bueno, su famosa frase, cuando le preguntaron de por qué no lo había patentado, él dijo de se puede patentar el sol. Pero realmente lo importante no es esa frase, sino que ese día Salk le cedió ese descubrimiento a la humanidad y dejó de ganar 7.000 millones de dólares ese mismo día. O sea, es como, para mí es el ejemplo de filantropía más importante. Y ahora que hablas de vacunas, ¿cómo ves los movimientos antivacunas que ya llevan años y ya el final de todo es vacunas no que traen el 5G y todo lo demás? Pues al final en esto lo que yo aconsejo a la gente es que lea. Es decir, lo mejor para ser conscientes de la importancia que tienen las vacunas es leer, por ejemplo, lo que te cuento, estos capítulos. Por eso precisamente intento escribir estas cosas. Porque realmente si tú no le muestras a la población, a la gente del día a día, qué es una vacuna, sí que se pueden creer que van microchips dentro y que te los van a meter y que te van a controlar, porque realmente no saben lo que es. Si tú les cuentas cómo históricamente se han desarrollado vacunas y lo más importante, cómo gracias a las vacunas se ha acabado con enfermedades como puede ser la polio, como puede ser la viruela, es cuando realmente pueden ver la utilidad. Si realmente ven, oye, ¿qué enfermedad era esta? ¿Qué provocaba? Ostras, se moría mucha gente y gracias a vacunar a la gente, pues deja de existir esa enfermedad. Claro. Bien, y ahora que ya hemos hablado de estos libros, cuando tú haces un libro como estos, de muchos artículos distintos, ¿qué te mueve decir, bueno, voy a meter esto, voy a meter el otro? ¿Qué te mueve? ¿En la necesidad o las ganas que quieres? A ver, ahora mismo ya esa estrategia de un poco del batiburrillo ya no la sigo, sino que me centro un poco más en temas concretos. Pero claro, al principio era un poco escribir, que te surge una idea, la escribes,
y un poco sí que era un poco más, como se ha visto, pues de bichos, plantas y vacunas. Intento relacionarlos, todos los capítulos, un poco que haya una fluidez, pero realmente es un poco batiburrillo de diferentes historias. Para ello un poco me basa en una estrategia que también siguen Big Bang Ciencia, que bueno, se les conoce a lo mejor mucho más por las conferencias que dan, son, iba a decir, son divulgadores, pero más de monólogos científicos, un poco más currados que una simple charla científica. Y esta gente también es un grupo de diferentes científicos, pues tenemos biólogos, físicos, matemáticos, también escriben libros y hacen un poco un batiburrillo. Pues uno escribe uno y va sobre matemáticas, otro escribe otro de biología, otro, y un poco, ese libro sí que es un poco parecido a los libros que yo tengo un poco de varios temas. Claro, yo no puedo escribir un artículo sobre física porque me pillan muy lejos. Un poco sobre todo biología, pero mezclados. Pero en la actualidad ahora sí que estoy intentando centrarme en temas concretos, como puede ser, por ejemplo, el de enfermedades, puede ser el libro que es sobre alimentos, pues las siguientes ideas que tengo en mente son un poco más centrados en algo en concreto. Ajá. Y cuando tú haces Jorge, cuando tú haces un libro, ¿y cómo eliges el nivel divulgativo? O sea, dices, bueno, yo soy postdoctoral, no me voy a empezar a escribir aquí, voy a bajar un poco el nivel, digamos, voy a ser más coloquial. ¿Hasta dónde llegas? Cuando ves por ejemplo, dices, bueno, pues esta fórmula la voy a quitar, la voy a poner, ¿cómo lo haces? Es muy difícil y yo creo que debería ser al revés, de que cada vez me costase menos, pero yo creo que cada vez me cuesta más. Al principio me costó mucho, luego me dejó de costar tanto y yo creo que ahora cada vez me está costando más porque al final el lenguaje científico, el lenguaje técnico es algo que si estás dentro del mundo científico, pues es algo del día a día, es algo que ves normal. Y yo muchas veces, cuando estoy escribiendo artículos de divulgación, los capítulos y demás, yo pongo una frase que la tengo que leer, por ejemplo, un párrafo, varias veces hasta que me doy cuenta de la gente no sabe lo que es esto. Porque realmente para mí es algo, no sé, tan normal como saber dónde está Salamanca y Sevilla. Quiere decir que es algo que a lo mejor no tienes que explicar porque lo ves normal, pero claro, te das cuenta después, a lo mejor después de leerlo varias veces, de que realmente tienes que cambiar mucho el lenguaje para mostrar las cosas. Sí que es algo que cuesta. El que diga que no, pues tiene mucha suerte. A mí me cuesta realmente. No es rebajar, porque realmente no es tampoco rebajar, sino cambiar el discurso, la forma de explicar las cosas. Pero bueno, más o menos, pues creo que lo voy haciendo como humildemente puedo y siempre intento que sea un nivel que pueda ser entendido por un niño y por una persona mayor. Intento que copar todo el abanico de población posible. Y cuando te enfrentas a escribir, ¿cómo lo haces? ¿Eres metódico? ¿Tienes una libretilla por ahí apuntando? ¿O se te va la oreja? Venga, voy a ponerme. No, cuando ¿Cómo lo haces? elijo un tema, cualquiera de los que, no sé, por ejemplo, una enfermedad, la malaria. Entonces, lo primero que hago es intentar hacerme un esquema, normalmente en un POSIT. Tienes que hablar de esto, de esto, de esto, un poco 5 o 6 ideas y a partir de eso ya empiezo a escribir y voy desarrollando párrafos, a lo mejor los cambio de sitio, las ideas que tenía, pero yo normalmente me baso en 5 ideas. Intento centrarme únicamente, vale, voy a organizar las ideas, entonces escribo esas 5, 6, 7 o 4, las que sean, y en cuanto tengo las ideas ya fijadas, empiezo a escribir y hasta que lo termino. Básicamente no escribo hoy y mañana, sino que me pongo y de principio a fin y ya está. Ajá. ¿Y cómo ves el panorama a la hora de escribir libros de divulgación? A la hora de poderlo escribir, de poderlo publicar y difundir. A ver, yo imagino que al final el mercado es enorme. A día de hoy la ventaja que hay es que pues está Internet y que todo puede ser conocido por todo el mundo. En concreto, mis libros están en castellano y, bueno, pues únicamente pues en España o Latinoamérica, pero que, bueno, yo no me quejo, tienen bastante buena difusión también en Latinoamérica. Es difícil, yo creo que es difícil entrar porque el mercado es muy amplio y, sobre todo, darte a conocer es algo bastante complicado. Al final, también depende de lo que busques. Yo nunca he pretendido vivir de ello, ni hacerme rico, ni nada de eso. Es más, yo las regalías que se llaman los derechos de autor los tengo cedidos
a bibliotecas rurales. Quiero decir, las ganancias que pueda haber de mis libros se invierten en comprar más libros y en ser donados a bibliotecas rurales. Entonces, me da igual realmente que se vendan muchísimos a nivel personal, económico, porque yo no lo voy a ganar. Por supuesto que ojalá se vendieran millones de ellos para que se puedan comprar más y ser donados a bibliotecas rurales o públicas, básicamente. Ajá. La verdad que es un intento muy loable. Lo que pasa es que quizás estamos pensando que la divulgación científica no puede vender como otras cosas, incluso, por decirte algo, el libro de alguien que es muy televisivo pero que habla de nada, ¿no? Creo que estamos un poco, bueno, vamos a escribir, quien los lea, pues como un poco modestos, ¿no? Sí. Demasiado, quizás. Al final yo imagino que si tienes la suerte de poder dedicarte a la divulgación, pues intentas plantearlo de otra forma, y hacer más publicidad de tus obras y demás. Realmente si no te dedicas a eso es complicado poder invertir el tiempo que requiere darle la publicidad necesaria para poder vivir de ello, yo creo. Pero claro, por supuesto, creo que hay obras que se venden muchísimo de autores que están en esta feria del libro, autores que a mí me sirven de ejemplo. Y yo creo que esa gente vende muchísimos libros y a lo mejor sí que podrían vivir de ello. No lo sé, nunca se lo he preguntado, pero a lo mejor sí que podrían vivir de ello. Bien, estamos casi terminando. Jorge, recomiéndanos así un libro tuyo, por ejemplo, decir, bueno, pues gente que está empezando, que no te conoce. Bueno, pues tú, que tienes esta formación o tal, empieza por aquí o en general, como tú quieras. A ver, yo siempre que me preguntan eso, siempre aconsejo lo mismo. Intentar seguir el mismo orden que yo seguí escribiéndolos porque es como se ve un poco mi avance. Quiero decir, el primer libro a lo mejor te parece un poco bueno porque fue el primero. Entonces, si sigues un poco el mismo recorrido que he hecho yo creo que podrás ir empapándote de todo el proceso. Y creo que es precisamente el mismo proceso, tanto de escritura como de entendimiento, que va ligado a un aprendizaje ligado a todos esos conceptos que voy mostrando. Entonces, yo creo que es seguir el mismo orden de publicación de los artículos, de los libros. Yo creo que es la mejor opción si quieres meterte en estas obras. Ajá. Y el nivel, digamos, que cualquiera puede leerlo, ¿no? Digamos que no es un nivel divulgativo difícil, ¿no? Es un nivel divulgativo para todos los públicos. Es más, en todos mis libros los ha leído mi abuela, que ahora mismo tiene 86 años, los ha leído todos y los ha entendido. Quiero decir, los ha entendido hasta el nivel de que yo iba a verla todas las semanas y me contaba, me he leído estos capítulos y te los contaba. O sea, quiero decir, los entendía perfectamente. Entonces, puedo asegurar que está escrito para un amplio rango, ya no solo de edad, sino también de conocimientos. Es que realmente no tienes que saber nada de ciencia para poderte leer un capítulo de estos, porque yo creo que he intentado escribirlos de tal forma que cualquier persona pueda entenderlos, pueda aprender y pueda interesarse por ellos. Bien, estupendo. Mira, y ahora a nivel personal y como integrante de Hablando de Ciencia y divulgador científico, háblanos un poco de tu experiencia en la divulgación y cómo, qué es lo que más te gusta o más te sientes cómodo. Bueno, ahora mismo con la situación que estamos, el tema de charlas y demás es un poco complicado. Realmente, para mí la divulgación, por lo menos desde el punto de vista laboral que yo estoy, que es al final pues, un trabajo público dentro de ciencia, es un investigador público, para mí la divulgación científica debería de ser una obligación moral, puesto que al final quien te paga el sueldo no dejan de ser los ciudadanos. Y yo creo que una forma de devolverles eso que hacen es precisamente haciendo divulgación científica. Sé que es algo muy difícil y que dentro del mundo científico, incluso, aunque pueda sorprender a la gente de fuera, el hacer divulgación científica para un científico puede suponer algo muy negativo a la hora de evaluarte como científico, porque se ve como si has invertido ese tiempo en hacer divulgación, lo podías haber invertido en investigar y a lo mejor tendrías más currículum, que es lo típico que se utiliza. Y realmente muchas veces se ve como algo incluso negativo. También depende de la persona y cada vez eso pasa menos, pero bueno, siempre te puedes encontrar el típico que lo de hablarle a la población en general lo ve como algo
muy negativo. Yo creo que realmente debería ser una obligación para todos, para todas las personas que tengan interés en ciencia, bueno, pues algo bueno que deberían hacer, pero sobre todo para los científicos y públicos que reciben un sueldo del Estado y que sus proyectos de investigación son sufragados con el dinero que todos los meses todos los ciudadanos pues les cuesta mucho ganar y sueltan de su bolsillo para poder seguir manteniendo este sistema público de investigación. Para mí es una obligación moral y debería de serlo para todos. Es algo muy difícil y eso hay que dejarlo claro, que hacer divulgación científica, ir a un bar y, no sé, participar en un Conciencia T, en un Pin of Science, en un Pechacha, es algo complicado. Sobre todo porque tú dentro del mundo científico, al final, pues por supuesto das conferencias, pero das conferencias en un lenguaje muy, muy, muy científico y muy, muy técnico. Incluso cuanto más científico y técnico sea, pues mejor te van a ver. Cuanto menos te entienda la gente, mejor. Básicamente, en serio, incluso dentro de la misma comunidad, cuanto menos te entiendan, mejor. Pero claro, cuando tienes que ir a esas otras audiencias, es algo muy difícil para muchas personas. ¿Por qué? Porque surgen preguntas a esas personas que te están viendo, les surgen cuestiones y preguntas que jamás te habías planteado y que muchas veces incluso te pueden de alguna forma no dejar mal, pero dejar un poco en blanco. Yo hay veces que he dado charlas en institutos y que te hacen unas preguntas totalmente lógicas y totalmente, bueno, que deberías haberte hecho tú en otro momento de tu vida, pero que no han surgido y que un poco te dejan no en blanco, porque al final, bueno, pues más o menos sabes salir de donde te has metido, pero surgen cuestiones que mucha gente pues no quiere enfrentarse a ellas. Desde mi punto de vista, yo creo que son enriquecedoras y que es muy importante hacer divulgación científica para poder animar a las futuras generaciones a que se quieran dedicar a esto, pero sobre todo para mostrarle a la población lo que es la ciencia y la importancia que tiene, porque si tú no le muestras eso, al final cualquier persona que le diga el 5G te hace daño, las vacunas son malas, pues se lo van a creer. ¿Por qué? Porque no hay nadie realmente detrás que sepa de lo que está hablando que les diga lo contrario. Pues sí, contigo. Creo que el científico como vosotros, tú y otros nombres, que pensáis lo mismo y estáis luchando porque la ciencia, que también es cultura, se valore dentro de dentro de lo que es el entramado de científico, y que entiendan que hay que divulgarla, como bien dices, para toda la sociedad. Bueno, yo voy a despedir, te felicito por tu obra. Creo que yo me he picado ahí en un libro que va a llegar ya y leer en breve, te voy a decir cuál, y también te emplazo a seguir viendo el resto de charlas y nos vemos en Desgranando Ciencia Online, ¿verdad? Sí. Que será el 2 y 3 de octubre, permaneced atentos porque ya tenemos programa. Nada más, hoy ya terminamos. Recordaros que esta noche a las 10 tenemos la segunda de las charlas de esta semana. Ya cortamos sábado y domingo y volvemos el lunes. Lunes a viernes seguimos con esta feria del libro online de Hablando de Ciencia. Os esperamos todos. Bueno, Jorge. Bueno, Jorge. Encantado también y muchísimas gracias por haber realizado esta entrevista o charla o encuentro, como se quiera llamar. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y a todos, ya sabéis, en hablandodeciencia.com seguimos online. Gracias.